Bien, buen día. Eh, el título de mi charla es Cecilia Payne Gaposchkin, Química del Universo. Mi nombre es Edgar Santamaría, soy estudiante del doctorado en física de la Universidad de Guadalajara, en CUSEI. Y pues bien, con esta charla es parte de la Semana Mundial del Espacio, organizado también por el Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara. Y pues bien, vamos a comenzar. Bueno, eh, les hablaré un poco, a grandes rasgos, sobre la vida y aportaciones científicas de esta gran astrónoma. Cecilia Payne Gaposchkin nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo de 1900. Gracias a sus aptitudes académicas consiguió una beca para estudiar en la Newnham College, institución que pertenecía, o bueno, que sigue perteneciendo a la Universidad de Cambridge. Todo esto en 1919. Ella centró sus estudios en botánica, física y química y, bueno, rápidamente se interesó también por la astronomía, aunque completó sus estudios. No le dieron el grado que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en aquella época. Como muchos saben, las mujeres no tenían eh, reconocido un título, alguno no se les podía reconocer, bueno, o más bien toda la parte masculina no reconocía su trabajo, entonces no se les asignaban los títulos que les correspondían. Y pues bien, de hecho, esta universidad, Cambridge, no aceptó dar licenciaturas a mujeres hasta 1948. Entonces, pues bien, ya pensando que la única opción para una mujer con la preparación que tenía Payne Gaposchkin, eh, pues bien, ella decide irse a Estados Unidos y tras mucho buscar y gracias a un programa de este hombre, Harlow Shapley, el cual animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, pues al final consiguió una beca para ir a estudiar a Harvard en 1923. Y pues bien, fue la segunda estudiante de aquel programa y pues hasta 1925 presenta su tesis doctoral, que era sobre todo, bueno, fue considerada en aquel momento la mejor tesis de astronomía de la historia. Se centró sobre todo en atmósferas estelares y según astrónomos como Struve y Seeberg, pues bien, fue considerada hasta ese punto la mejor, ¿no? La mejor tesis y bueno, pues todos sorprendidos porque pues, lo había logrado una mujer, ¿no? Entonces, Cecilia fue la primera persona que consiguió un doctorado en Radcliffe University, parte de la Universidad de Harvard. Aquel trabajo, como les comentaba, fue una auténtica revolución dentro de la astronomía. En ella, Cecilia determinó temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas utilizando una ecuación de ionización que ahora conocemos como ecuación de ionización de Saja. Gracias a aquella aproximación, llegó también a la conclusión de que el helio y en especial el hidrógeno eran los componentes principales presentes en las estrellas. Y bueno, realmente este resultado este, eh, pues no cayó bien, ¿sí? No cayó bien a la comunidad científica, pero bueno, aún así fue pionero en el desarrollo de atmósferas estelares y pues al final o como conclusión tuvo que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo. Y como decía, pues bueno, al final no todo el mundo estuvo de acuerdo con esa conclusión, de acuerdo, y más adelante vamos a ver, recibe una presea de la Norris Russell, y justo este astrónomo, Henry Norris, se opuso radicalmente y defendió la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Por ahí trató de persuadir a Cecilia para que no pusiera aquella conclusión en su tesis. Y pues bueno, ella lo adoptó a medias, aunque escribió este descubrimiento en la tesis, puso que aquella conclusión era probablemente errónea, ¿no? Años más tarde y con nuevos experimentos, el propio Russell
cambió de idea e incluso publicó trabajos en los que defendía el descubrimiento de Payne-Gaposchkin. Bien, después ella siguió trabajando en la Universidad de Harvard, donde realizó estudios sobre la luminosidad de estrellas. Y no fue hasta 1927, desgraciadamente desde el 27 hasta el 38 no tuvo ningún puesto oficial, ¿sí? Solo un bajo salario, como era muy común en aquel entonces. Y, pues bueno, como decía, hasta 1938 consigue el título de astrónoma, que posteriormente pasó a ser como una designación denominada Phillips Astronomer. Y en 1943 fue elegida miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Después, en 1956, pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard y posteriormente también se convertiría en la primera directora del departamento de dicha universidad. Se retiró de la enseñanza en 1966 y posteriormente se fue a trabajar al Observatorio Astrofísico Smithsoniano. Tiempo después, bueno, o si ya nos vamos un poquito a su legado, su gran carrera científica le aportó grandes reconocimientos como este premio Henry Norris Russell de la Sociedad Astronómica Americana o la denominación del asteroide 2039 con el nombre de Payne-Gaposchkin. Y pues bueno, todo llega a su fin y pues también su vida el 7 de diciembre de 1979 en Cambridge. Pero antes de eso, antes de morir, ella alcanzó a escribir varios libros, algunos de los más famosos sobre estrellas variables y novas galácticas, ¿sí? Además de que también fue editora en varias revistas, ¿no? Aparte de ser una gran astrónoma, fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio en la Universidad de Harvard y una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Su gran pasión por la astronomía la convirtió en una científica, pues bueno, incansable y notable en su rama. Y pues se cuenta que aquel día en que recibió el premio, algunas de sus palabras fueron que la recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Y que esa sensación, pues no podrá compararse con nada. Después viene algo también, bueno, antes de su muerte y como aportaciones científicas importantes en su travesía a lo largo de su vida cuando estaba en Harvard. Cecilia Payne fue alumna de Rutherford y de Eddington, Sir Arthur Eddington, dos personajes o dos físicos muy importantes de su época. Este último, Eddington, le propuso estudiar, ¿no?, sobre la estructura interna de las estrellas, algo que se hacía por primera vez, ¿sí? Y, bueno, como ya habíamos comentado, en el 1925 presenta esta tesis titulada Atmósferas estelares, una contribución al estudio de la observación de altas temperaturas en las capas de inversión de las estrellas, ¿sí? Y bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, pues sí, fue por Stroop, este otro personaje, considerada la mejor tesis en la historia, ¿no? La mejor tesis de astronomía en la historia hasta ese momento. Bueno, y gracias a ello, pues alcanzó su doctorado justo cuando tenía 25 años y a partir de ahí comenzó con una fructífera carrera como astrónoma. Y pues bueno, las principales conclusiones de ella establecía que el hidrógeno, como ya hemos dicho, es el componente más abundante de la constitución de las estrellas. Después, otro científico, no menos famoso que los anteriores, Stroop, Otto Stroop, era un especialista en espectroscopía y astrofísica estelar en el Observatorio de Yerkes, y él, pues bueno, fue el que nombró, denominó a la tesis de Payne-Gaposchkin como la mejor hasta su momento. Y pues bueno, sin embargo, su teoría era absolutamente novedosa y no fue aceptada, como ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque en esos años se pensaba que el componente masivo de las estrellas simplemente era el hierro, ¿sí?
Mm, aunque, bueno, sus trabajos sobre atmósferas estelares, con el paso del tiempo, demostraron que el hidrógeno junto con el helio eran los elementos principales, aproximadamente el 99% que formaban no solo las estrellas, sino todo el universo. Entonces, como ya habíamos comentado, muchos astrónomos se opusieron radicalmente a estas conclusiones y siguieron defendiendo la idea de la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra, o simplemente que eran astros rocosos, ¿no? A continuación, bueno, siguiendo con la descripción de su aportación científica, este personaje o esta imagen que ustedes pueden observar a su izquierda es Edward Charles Pickering. Fue el cuarto director del observatorio de Harvard y fue otro precursor en el aprecio a la capacidad profesional de las mujeres. Apoyó mucho, ¿sí? Quitando este yugo sobre el trabajo científico de las mujeres y sobre todo su papel en el desarrollo de la ciencia. Y pues bueno, el Pickering llevó a cabo pues una resolución para este problema y decidió rodearse de científicas brillantes. Entre ellas pues estaba Cecilia Payne y otra que se llamaba Williamina Fleming. Eh, pues bien, hasta en marzo, la imagen que ustedes ven a la derecha, pues es una imagen de sus hijos y su esposo. Y bueno, se llega a casar en marzo de 1934 con Sergei Gaposchkin, un astrónomo ruso emigrado a Estados Unidos. Y pues bueno, Cecilia no adoptó el apellido de su marido, como era habitual en Estados Unidos, sino que lo añadió al suyo con un guión, por lo que desde entonces empezó a firmar todos sus trabajos científicos como Cecilia Payne Gaposchkin. En conjunto, su esposo y ella publicaron numerosas observaciones sobre estrellas y otros trabajos sobre observaciones visuales en las nubes de Magallanes. Después, por aquí hay otra aportación científica que muy pocas personas llegan o saben. Después de que en el 87 Thomson revelara experimentalmente la existencia de lo que él llamó en aquel entonces el átomo de electricidad, que más tarde George Tooney lo denominó electrón, y de que el experimento de Rutherford en 1912 hubiera arrojado nuevos datos sobre la estructura del átomo. Estos fueron los dos mayores problemas que tenían intrigados a los físicos atómicos de aquel momento. Por un lado tenían la estabilidad de los átomos y por otro, pues el espectro de línea. Y pues bien, el modelo atómico de Bohr, allá por 1913, allanó el camino a las teorías modernas sobre el comportamiento de la estructura atómica. Pero la gran cantidad de resultados de laboratorio recopilados y organizados por Rydberg en las últimas décadas del siglo XIX y posteriormente colocados en un esquema ordenado por el principio de combinación de Ritz, establecieron el terreno empírico para la solución de estos problemas. Pero algo que nadie sabe, o bueno, muy pocas personas saben, es que gran parte del mérito de esta interpretación sobre bases físicas de estos problemas debe atribuirse a Cecilia Payne Gaposchkin. Entonces, ella contribuyó mucho sobre todo a estos problemas derivados de la misma naturaleza del electrón. Y pues bien, aparte de estas aportaciones científicas, o una de las más importantes es que entre sus aportaciones a la astronomía, la más destacada fue relacionar las clases espectrales de las estrellas con sus temperaturas reales, aplicando entonces en aquel tiempo la reciente teoría de ionización del físico Meghnad Saha. Ya habíamos comentado que ella utilizó esta ecuación famosa, la ecuación de ionización de Saha. Y pues bueno, demostró que la variación en las líneas de absorción estelar se debía a diferentes cantidades de ionización a diferentes temperaturas y no a diferentes cantidades de elementos como en aquel momento se creía. Descubrió también que el silicio, el carbono y otros metales comunes que se ven en el espectro de nuestro Sol estaban presentes también en aproximadamente las mismas cantidades que en la Tierra. De acuerdo con la creencia aceptada de aquella época,
que sostenía que las estrellas tenían aproximadamente la misma composición elemental que nuestra Tierra. Sin embargo, pues bueno, también descubrió que el helio y particularmente el hidrógeno, pues eran mucho más abundantes, ¿no? Y ya, bueno, hasta 1920, 1979, todo este periodo ella publicó alrededor de 150 artículos, algunas monografías, y bueno, entre ellos pues las estrellas de alta luminosidad en 1930 y una enciclopedia de astrofísica y estrellas variables en 1938, así como un manual de astronomía escrito en conjunto con su marido, ¿no? Con su esposo. Y pues bien, para finalizar, aquí quiero contarles algo, bueno, algo de su legado que escribe Gabriel K. Simon y Patricia Fairns en su libro de Mujeres de Ciencia. Y ellas dicen que la carrera, bueno, o ellos dicen que la carrera de Paint-Gaposchkin marcó un punto de inflexión en el observatorio de la Universidad de Harvard, ya que este observatorio ya había ofrecido más oportunidades en astronomía a las mujeres, ¿sí? Como Fleming, Antonia Maury, Annie John Cannon, Henrietta Swan-Leavitt, y ellas consiguieron notables logros a principios del siglo, ¿no? Pero sin embargo, gracias al doctorado de Gaposchkin y al reconocimiento de su trabajo, las mujeres entraron en una corriente principal de contribución directa a la ciencia y no como trabajadoras de algún o colaboradoras de algún científico o astrofísico famoso, sino ya con su nombre, ¿no? Y pues bueno, como decía, pues ella abrió el camino a la comunidad científica predominantemente masculina y pues gracias a su trabajo sirvió de inspiración para muchísimas mujeres que se dedicaban a la ciencia en aquel momento y también en la actualidad, ¿no? Entonces, si miramos un poquito hacia atrás o un panorama más antiguo, eh, y pasamos, bueno, a través de la evolución del conocimiento científico, ¿sí? Y de la cultura, ella, pues bueno, una de sus reflexiones más importantes, o una de sus pensamientos que ha quedado a través de la historia, decía que lo único que se necesita para anular las fuerzas es la resistencia, ¿no? La resistencia las resistencias de opresión que tuvieron los hombres hacia el trabajo científico. Y bueno, decía que la única forma de anular esa opresión masculina, pues era obtener resistencia a través del trabajo intelectual que podían ofrecer las mujeres. Y pues quiero citar algo que ella dijo, y que dijo: he alcanzado una altura que nunca en mis sueños más salvajes habría previsto hace 50 años. Ha sido un caso de supervivencia, no de ser la más apta, sino de ser la más tenaz, persistente, y no estaba apuntando de forma consciente al punto al que finalmente llegué. Solo seguía andando, recompensada por la belleza del paisaje, hacia un objetivo inesperado. Sí, bueno, cito estas o leo esto que ella escribió hace tiempo, porque bueno, a pesar de todo lo que ella vivió, y bueno, ya sabemos que no fue la única mujer que pasó todas estas, pues bueno, todos estos problemas, ¿sí? Debido a la represión del trabajo, en su mayoría por hombres, pues supo salir adelante y sobre todo supo defender su trabajo, algo que ella también en otras palabras o en otras citas que dejó, también hacía énfasis en eso, ¿no? Defender el trabajo, defender sus conclusiones. Si estás seguro del trabajo o de los resultados a los cuales llegaste, tienes que saber defenderlos, ¿sí? Y pues bueno, esto es parte de la aportación científica. Ahora nosotros conocemos, gracias a ella, gracias a sus aportaciones, conocemos más de cómo es la naturaleza o cuál es la naturaleza de las estrellas, cuál es la naturaleza de nuestro Sol, cómo se forman los elementos químicos, cuáles son las abundancias y sobre todo ha sido parte fundamental en trabajos no solamente
en cuestiones químicas o en cuestiones físicas o en astrofísicas, sino también en otro tipo de objetos estelares como son novas, supernovas. Puso o por ahí también los primeros ladrillos en el conocimiento y sobre todo la diferencia en estos objetos, ¿sí? Y que hasta el momento nosotros seguimos apoyándonos en estas aportaciones que ella en su momento logró, ¿no? Entonces, eh, pues bien, era lo que yo quería contarles de manera breve sobre esta gran astrónoma, esta gran persona también. Y pues espero que les haya gustado esta pequeña charla. Entonces, de mi parte es todo y pues, muchas gracias.